Qué bueno que estás de regreso a otro video que cambiará tu vida. Escúchalo hasta el final. Ahora quiero hablarte del pueblo de Israel y de la tierra prometida, porque muchos han leído esta historia como si fuera solo geografía y pasado, pero en realidad es una revelación del reino. Cuando yo saqué a Israel de Egipto, no los liberé solo de la esclavitud, los liberé para establecerlos en una tierra bajo mi gobierno. Egipto representaba opresión y la tierra prometida representaba la vida eterna, que es herencia, autoridad y descanso. Como está escrito en Éxodo 6, del 6 al 8, os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y os introduciré en la tierra. No era solo una tierra, era un sistema donde yo gobernaría a mi pueblo. Pero observa esto con atención. Muchos salieron de Egipto, pero no todos entraron en la tierra prometida. Pero no fue por falta de promesa, fue porque tuvieron una mentalidad que no se alineó con el reino. En el libro de Números 14:24, dije que Josué y Caleb entrarían porque tenían otro espíritu. Ellos no miraron gigantes. Ellos miraron desde la promesa. La tierra prometida siempre fue un tipo profético, que no hablaba solo de un lugar físico. Hablaba de una realidad espiritual, de vivir bajo mi gobierno, caminar en herencia y poseer lo que ya fue dado. Por eso más adelante en los evangelios declaré, aunque el reino de Dios está dentro de vosotros, porque la verdadera tierra prometida no es un territorio externo, es un gobierno establecido en el corazón. Muchos hoy aman la promesa, pero siguen pensando como esclavos, quieren libertad, pero temen responsabilidad, quieren bendición, pero no gobierno. Yo no te llamé a vagar en el desierto, te llamé a poseer la tierra, a caminar en reposo, a vivir desde la herencia, porque así como Israel fue llamado a entrar en la tierra, tú has sido llamado a entrar en el reino. No mañana, no después. Hoy, ahora quiero que entiendas la diferencia entre Egipto y mi reino, porque muchos han salido de Egipto físicamente, pero Egipto no ha salido de su mente. Egipto no fue solo un lugar, Egipto fue un sistema donde trabajabas para sobrevivir, donde producías para otro, donde tu identidad era lo que hacías y no quién eras. En Egipto eras esclavo, no heredabas, no decidías, no gobernabas, solo obedecías por miedo. Por eso, cuando los saqué de Egipto, dije en Éxodo 6:7, os tomaré por mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Antes de darles una tierra, les di identidad la cual nunca recibieron porque la mentalidad de esclavos que Egipto dejó dentro de ellos. Por eso dije en Números 14, no entrarán en mi reposo, no porque la tierra no fuera buena, sino porque no creyeron que eran hijos. Un esclavo piensa así, si no trabajo, no tengo. Si fallo, pierdo valor. Dios me ama cuando obedezco. En cambio, un hijo piensa diferente. Dice, trabajo porque mi padre me ama y me place hacer su voluntad. Le sirvo desde la identidad que me ha dado y no para ganarla. Por eso más adelante declaré, en Juan 8:35, el siervo no queda para siempre en la casa, el hijo sí queda para siempre. El reino no funciona con miedo, funciona con confianza. No opera por castigo, opera por relación. Muchos prefieren Egipto, porque Egipto es predecible. En Egipto hay reglas claras. En el reino hay dependencia diaria. En el desierto pedían volver a Egipto, no porque Egipto fuera bueno, sino porque la esclavitud es cómoda para quien no quiere gobernar. Pero yo no te llamé esclavo. Yo dije en Juan 15:15, ya no os llamaré siervos, os he llamado amigos. Y Pablo lo entendió cuando dijo en Romanos 8:15, no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino espíritu de adopción. Egipto te da tarea. El reino te da autoridad. Egipto te da raciones. El reino te da herencia. Egipto te mantiene ocupado. El reino te transforma por dentro.
Por eso muchos creyentes siguen orando como esclavos, sirviendo como esclavos, dando como esclavos, esperando permiso para vivir. Pero el reino comienza cuando dejas de pedir pan y comienzas a administrar tu herencia. La mentalidad de hijo no pregunta, ¿me dejarán entrar? Pregunta, ¿cómo honro la casa que ya es mía? Por eso te digo hoy, sal del Egipto de tu mente, renuncia al miedo, renuncia al esfuerzo para ser aceptado, renuncia a la culpa que no viene de mí, porque el reino no es un lugar al que llegas, es una identidad desde la que vives. Y cuando vives como hijo, el desierto termina, la tierra se posee, y el reino se manifiesta. Escucha con atención, porque Faraón no es solo un personaje del pasado, es un sistema espiritual que siempre se levanta cuando un pueblo despierta a su identidad. Faraón no solo gobernaba Egipto, Faraón gobernaba mentalidades. Su gran temor no era Moisés, su temor era que mis hijos descubrieran quiénes eran. Por eso, Faraón no peleó primero con ejércitos, peleó con opresión, con cansancio. Les impuso cargas más pesadas para mantener esa identidad falsa de esclavos que tenían por mucho tiempo, porque mientras un hijo se crea esclavo, no necesita cadenas visibles. El espíritu de Faraón siempre dice lo mismo. Dice, trabaja más, pero sueña menos. Sirve, pero no gobiernes. Sobrevive, pero no salgas. Faraón no quería destruirlos, quería mantenerlos ocupados, porque un pueblo cansado no pregunta, un pueblo agotado no se revela, un pueblo exhausto no oye mi voz. Por eso aumentó la carga cuando escuchó la promesa. Y así opera ese espíritu. Cuando yo hablo de libertad, él responde con más presión. El espíritu de Faraón tolera la religión, pero odia el reino. Tolera que me adoren dentro del sistema, pero no que salgan de él. Por eso dijo, adoren aquí, pero no vayan lejos. Vayan los hombres, pero no los niños. Vayan, pero dejen el ganado. Siempre negociando la obediencia, siempre queriendo retener algo. Ese espíritu aún opera hoy. Te permite creer, pero no caminar en autoridad. Te permite servir, pero no reinar. El espíritu de Faraón no teme a creyentes activos, teme a hijos conscientes de quiénes son y qué poder poseen. Por eso ata la mente antes que el cuerpo. Por eso esclaviza con miedo antes que con látigo. Pero escucha esto con claridad. Yo no envié a Moisés a mejorar las condiciones en Egipto. Lo envié a sacar a mi pueblo de allí. Mi palabra no es reforma, es liberación. Por eso dije, deja ir a mi pueblo, no para que fueran libres solamente, sino para que me sirvieran desde la identidad de hijos, y no desde esclavitud mental. El conflicto con Faraón no era político, era espiritual. Era el gobierno del hombre contra el gobierno de Dios. Por eso las plagas no fueron castigos al azar, fueron juicios contra los dioses de Egipto, contra sistemas falsos de provisión, poder y seguridad. Porque cuando mi reino se manifiesta, todo gobierno falso queda expuesto. Hoy te digo, si sientes resistencia cuando intentas salir, si hay presión cuando decides obedecer, si hay cansancio cuando despiertas a tu identidad, no es señal de que estás mal. Es señal de que Faraón ha sido confrontado, pero recuerda esto, Faraón siempre persigue, pero nunca cruza el mar. El sistema que te esclaviza no puede entrar al lugar donde camino contigo. Hoy te llamo a discernir. ¿Estás viviendo bajo mi gobierno o bajo el sistema que te mantiene ocupado? Porque el espíritu de Faraón siempre dice, nunca saldrás, pero yo digo, deja ir a mi pueblo, y cuando mi palabra se libera, ningún sistema puede detener el éxodo, porque cuando un hijo despierta, el reino avanza, y Faraón cae. Ahora quiero mostrarte un modelo eterno del creyente, que vive desde el reino. Este modelo no es nuevo, ni comenzó con la iglesia. Lo revelé desde el desierto. Había 12 espías, 12 vieron la misma tierra, 12 caminaron el mismo suelo,
Pero solo 2 vivieron desde el reino, y estos fueron Josué y Caleb. Ellos no eran diferentes por su fuerza, eran diferentes por la manera que miraron las cosas. Los demás miraron la tierra desde las mentiras dichas de ellos en Egipto. Pero Josué y Caleb la miraron desde la promesa que oyeron de mí. Recordemos esto en el libro de Números 13:33. Dice: éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Nota esto, no dijeron así somos, dijeron así nos vemos. El problema nunca fue los gigantes que vieron en la tierra prometida, fue la identidad que ellos tenían de sí mismos. El creyente religioso siempre se mide a sí mismo, pero el creyente del reino mide a Dios. Por eso, Caleb dijo en Números 13:30, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Él dijo eso no porque confiara en sí mismo, sino porque sabía quién iba con él. Josué y Caleb entendieron algo que muchos aún no entienden hoy, que la promesa no se conquista con fuerza humana, se posee desde alineación espiritual. Los otros 10 dijeron: no podemos, ellos son más fuertes, moriremos. Josué y Caleb dijeron: si el Señor se agrada de nosotros, Él nos introducirá. Números 14:8. Ahí está la diferencia entre religión y reino. La religión pregunta: ¿seré suficiente? El reino declara: Él es suficiente. Por eso, yo dije más adelante en los evangelios: conforme a vuestra fe, os sea hecho. La fe del reino no niega la realidad, pero no se somete a ella. Josué y Caleb no negaron que habían gigantes, ellos negaron que los gigantes tuvieran autoridad, y eso es reinar. Por eso el juicio no cayó por incredulidad intelectual, sino por una mentalidad incorrecta. Y dije: no entrarán en la tierra, no porque no fueran mi pueblo, sino porque no podían gobernar lo que no creían merecer. Escucha esto con cuidado. Yo no te introduzco en lo que todavía te asusta. Es que el reino se manifiesta donde hay identidad revelada y autoridad. Por eso Josué entró en la tierra prometida, y por eso Caleb la heredó a los 85 años. Porque el reino no envejece, la promesa no expira, la fe no caduca. Caleb dijo: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Josué 14:11. Eso es vida eterna, operando ahora. El creyente del reino hoy vive como Josué y Caleb, cuando el creyente no interpreta la promesa desde el pasado, no negocia con el miedo, no espera que el gigante desaparezca para avanzar, no necesita la aprobación de la mayoría, no murmura cuando otros retroceden, porque el reino no se hereda por consenso, se posee por convicción. Muchos de mis hijos hoy viven dando vueltas alrededor de las promesas, como Israel rodeó el desierto. Están salvos, sí, pero no alineados conmigo. Perdonados, sí, pero sin ejercer gobierno. Libres, sí, pero sin pensar como hijos. Por eso hoy te llamo a decidir. Vivirás como los 10 espías, temiendo y dudando, o como Josué y Caleb, confiando y avanzando. La diferencia no está en lo que ves, sino en quién eres en mí y cómo te alineas con mi reino. Porque el reino de Dios no es para los que tienen menos problemas, es para los que tienen revelación. Y cuando vives desde el reino, los gigantes no definen tu futuro, solo confirman que la tierra es buena. Así vive el creyente del reino hoy, y te invito a que vivas así. En el próximo video, vamos a hablar de los otros espíritus que se interponen en tu camino, para que no entres en tu tierra prometida, que es la vida eterna hoy. Qué bueno que llegaste hasta el final. Te espero en el próximo video. Shalom.